Muchas gracias, Lidia. Buenas tardes, bienvenidos todos a esta conferencia durante esta lluviosa tarde. Les damos la bienvenida de parte de la Fundación Mexicana para la Salud. Agradecemos la presencia de todos esta tarde y saludamos especialmente al doctor Felipe Vadillo Ortega, que es jefe de la Unidad de Investigación de la Facultad de Medicina en el INMEGEN, y quien hoy nos brindará una conferencia sobre la investigación y las intervenciones durante los primeros 1000 días de vida. Como nos mencionaba Lidia, esta conferencia forma parte de una serie temática que decidimos titular como grupo de trabajo los primeros 1000 días de vida de la biomedicina a la salud pública. Pretendimos abarcar todos esos temas para acercarnos a comprender, para discutir, analizar y comprender mejor este tema, con la idea de sumar y compartir conocimiento y trabajos mexicanos con la colaboración de diversas instituciones, el Instituto Nacional de Perinatología, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, la Facultad de Medicina de la UNAM, FunSalud, a través de la coordinación del Fondo Nestlé para la Nutrición. Agradecemos siempre la colaboración de la doctora Guadalupe Estrada, directora de investigación del Instituto Nacional de Perinatología, y de la doctora Elena Zambrano, investigadora del Departamento de Biología de la Reproducción del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Partimos desde un inicio a principios de año con la idea de contar una historia y de poder ir uniendo los temas. Empezamos con la presentación del contexto de la salud materna e infantil en México. Continuamos con la obesidad durante el embarazo, la alimentación durante la infancia, el concepto DOHA, la relevancia de la lactancia materna y la programación del desarrollo. Y hoy escucharemos un tema aplicado, un tema que abordará los aspectos de investigación y la aplicación del conocimiento. Como hemos aprendido en este tiempo, conocemos varios de nosotros, hemos escuchado publicaciones recientes, además, en el contexto de la pandemia por la COVID. Sabemos que la atención de la salud materna infantil es una prioridad nacional de salud pública. Es una cuestión de salud pública global, pero para México especialmente también una prioridad nacional. Los números en materia de mortalidad materna, obesidad durante el embarazo, el bajo peso al nacimiento y el reto que significa incidir en mejorar las prácticas de alimentación complementaria e infantil, nos llaman a la construcción de trabajo intersectorial, multidisciplinario y sobre todo a la acción. La pandemia nos lo ha traído más, nos ha agravado la situación en el mundo y en México, ha incrementado la complejidad y la dimensión del reto. Desde esta plataforma, parte del objetivo de lo que pensamos como grupo, partimos de querer compartir este conocimiento e ideas, promover la discusión, el análisis. De hecho, podríamos recibir el día de hoy comentarios, además de preguntas o dudas. Compartir todas estas ideas para estimular otros trabajos, la colaboración y tener aún más ideas. Les recordamos que estas conferencias y todo el programa académico están disponibles en el sitio fondonutrición.org y donde también encontrarán las semblanzas de los participantes de esta serie temática y podrán consultarlas en este sitio. Les agradecemos los comentarios, las preguntas y las respuestas en la sección correspondiente. Tendremos tiempo al final de la conferencia para atender, esperamos, todas ellas. Bienvenidos nuevamente y damos inicio a nuestra conferencia. Bienvenido, doctor Vadillo. Muchas gracias. Gracias, maestra Polo. Y gracias a todos ustedes por estar aquí a través de este conducto. Hace algunas semanas me tocaba abrir este ciclo hablando de las condiciones imperantes en nuestro país en torno a la salud materna e infantil, que es el foco de atención de este tema de los primeros 1000 días. Y en esta ocasión voy a compartir con ustedes la serie de actividades que desarrollamos adentro de nuestro grupo de investigación
que es un grupo que se conforma de manera mezclada entre la UNAM, la Facultad de Medicina, y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. La idea es compartirles esta visión de los primeros 1000 días de vida, lo que encierra este concepto y la oportunidad que representa en términos de la salud en nuestro país en especial, pero es una oportunidad abierta para el mundo, y prueba de ello es que en todos los países se ha ido orientando el estudio y la intervención en torno a esta etapa, y que lo que tiene novedoso son un par de cosas que comentaré con más cuidado, pero que tienen que ver con una transición continua desde el momento del embarazo hasta la etapa de los 2 años, que es el momento en que termina los 1000 días, y que ya en las exposiciones previas ustedes han escuchado cuál es la razón de delimitarlo dentro de este lapso. Después que voy a centrarme en describir para todos ustedes el trabajo que venimos haciendo en el grupo de investigación que yo dirijo, y que está interesado en aprovechar esta etapa de la vida para resolver algunas actividades y algunos proyectos de investigación. Es importante señalar que todo este grupo de proyectos reciben financiamiento, son proyectos extraordinariamente caros. Ustedes lo verán, la razón de esto. Y afortunadamente estamos siendo soportados por varias fundaciones que nos dan recursos económicos y que no influyen en forma alguna en el contenido o directamente en el trabajo que hacemos dentro de los proyectos. Partía yo en mi presentación previa de retomar esta visión nueva que tenemos del concepto de salud y enfermedad en los individuos, y que se ha enriquecido con la participación del epigenoma. El epigenoma es una versión que cada uno de nosotros es probablemente la versión más individual que tenemos del genoma, y que está conectado directamente con factores ambientales. Estas son las dos razones por las que esta triada se ha enriquecido de una manera extraordinaria. No solamente tenemos modificaciones que, sin afectar la secuencia de nucleótidos de nuestro genoma, sí modulan la expresión de los genes contenidos en el mismo. Eso es el epigenoma. Y que este epigenoma responda a factores ambientales es algo que nos ha tomado por sorpresa en los últimos años, y que, bueno, es parte fundamental de la explicación del interés que tenemos en esta etapa que transcurre desde las primeras semanas de la gestación hasta los 2 años de edad, ya que es durante esta etapa cuando los factores ambientales de naturaleza tan diversa como benéficos, como podría ser la lactancia, un medio ambiente adecuado o una dieta adecuada, u otros que son de naturaleza adversa para esta etapa, modulan en su conjunto el modo en cómo el individuo transcurre en esta etapa, en estos primeros 1000 días, y es su genoma el que se adapta, muestra una serie de adaptaciones a estas condiciones ambientales. Esto es algo que ustedes, si han estado en las pláticas de mis compañeras, la doctora Zambrano, de Guadalupe Estrada y de la maestra Polo, habrán reconocido como una característica fundamental, en donde es precisamente este conjunto de factores que están en el medio ambiente y que llamamos exposoma, los que modulan la expresión de grupos selectivos de genes. Es por ello que nos interesa, y esta es una de las vertientes que tiene
el estudio de la etapa de los primeros 1000 días, porque si pudiéramos resolver la manera en cómo el ambiente condiciona los fenotipos de los sujetos para que a partir de una población general tengamos sujetos que eventualmente desarrollan enfermedad en combinaciones como las que ustedes ven en este esquema, en donde no necesariamente el sobrepeso o la obesidad condicionan enfermedad. Se necesitan más elementos que esos para que finalmente aparezca la enfermedad metabólica. Este conjunto de características son a lo que llamamos el fenotipo que hay en cada sujeto y que le confiere cierta susceptibilidad para el desarrollo de, por ejemplo, la enfermedad metabólica. Esto está escondido precisamente en esta interacción entre el exposoma y el genoma humano y que es modulable a través de estos elementos. Y son precisamente estos elementos los que constituyen per se un área de conocimiento muy nueva y que es extraordinaria. Yo quisiera poder transmitirles la sorpresa que ha sido para nosotros encontrar que hay una conexión entre, por ejemplo, la lactancia exclusiva al pecho y efectos en el genoma. Esto es algo que todavía en este momento nos tiene perplejos. La parte epidemiológica nos ha mostrado los enormes beneficios que tiene el uso de la lactancia exclusiva al pecho durante los primeros 6 meses de vida en el fenotipo de los sujetos y en su salud posterior. Pero el cómo esto se conecta, piénsenlo por favor, cómo se conecta un efecto ambiental como este con modificaciones en el genoma, es una interrogante mayúscula. Sin duda alguna es una de las fronteras de conocimiento que tendremos que resolver en los próximos años. Y es pues, junto con lo anterior que les mencionaba, que esta etapa de los primeros 1000 días pues resulta simplemente fascinante en muchos sentidos. Para tratar de abordar, lo mencionaba la maestra Polo hace un momento, el estudio de esta etapa de los 1000 días, convocamos hace algunos pocos años a varias instituciones para que juntos tratáramos de establecer un programa en donde pudiéramos ir resolviendo con el tiempo algunas de las interrogantes que les acabo de plantear, es decir, tratar de entender qué es lo que sucede en el entorno de la mujer embarazada y que conduce al desarrollo de un fenotipo obesogénico en el producto. Esto es algo que quisiéramos entender mejor, pero al mismo tiempo quisiéramos contar con los elementos que explican desde el punto de vista molecular este tipo de consecuencias. Por ello es que el dilema es enorme y por eso necesitamos la participación de, mucha gente inteligente que nos ayude a resolver esto y que eventualmente propongamos algo que sea pertinente para nuestra población. Esto es algo que sin duda ya ustedes tienen muy claro, y es que este trabajo que hacemos en esta área pues necesariamente se vincula con las características propias de nuestra población y que las hacen exclusivas. Por eso hay que estudiarlo y cada uno de los países y regiones deberá ajustar esto de acuerdo a esos factores ambientales y a esos genomas específicos que están en interacción. Es pues un esfuerzo de muchas instituciones y que hemos planteado en conjunto, como lo han oído ya en repetidas ocasiones, una secuencia de estudio en la que analizamos por lo menos estas 4 etapas. Tanto lo que estamos haciendo en torno a las intervenciones directamente con la población o en el estudio de los mecanismos subyacentes, los mecanismos biológicos subyacentes, hemos dividido estos primeros 1000 días en estas 4 etapas que ven ustedes aquí. Es la etapa del embarazo que se acompaña del cuidado prenatal y que nos permite seguir a la mujer durante toda su gestación y fundamentalmente asistirla en evitar complicaciones, en promover la salud de la mujer embarazada y el adecuado crecimiento fetal. Esto se sigue con la promoción de la lactancia exclusiva al pecho, como lo había mencionado ya, y
entramos a una etapa que es crucial en los siguientes años, que es la definición de la primera alimentación que va a complementar a la leche materna más o menos a los 6 meses de edad. Y después la introducción del niño a la dieta familiar es pues que para fines operativos, para fines de análisis, que hemos separado estas 4 etapas y ustedes escucharán que lo que estamos haciendo toma en cuenta estas divisiones, pero al mismo tiempo son cosas que se imbrican necesariamente cuando las estamos analizando. Hemos planteado como una estrategia general de operación esta secuencia, esta combinación de trabajo en donde resalto la existencia de las cohortes perinatales, las cohortes pediátricas, los laboratorios biomédicos y los enfoques de ciencias sociales que ya estamos iniciando. Este conjunto de estrategias lo tenemos repartidos entre las distintas instituciones. Por ejemplo, las cohortes perinatales descansan en 2 lugares, son 2 cohortes diferentes, necesariamente complementarias, ya que el Instituto Nacional de Perinatología recibe mujeres de características distintas a las que nosotros vemos en colaboración con la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, que es la otra cohorte. Lo mismo pasa con la pediátrica. Los niños derivados de la cohorte en el Instituto Nacional de Perinatología son seguidos ahí mismo y nosotros tenemos una cohorte independiente que necesariamente se van a conectar. Nuestros laboratorios se complementan con las distintas tecnologías y enfoques que han estado escuchando en las pláticas previas, de manera que las 3 instituciones más grandes, los 3 institutos, estamos colaborando de manera continua con los distintos enfoques que estamos utilizando para analizar. Y finalmente, esta etapa de entender mejor las interacciones que suceden en las poblaciones y los elementos que hay alrededor de la organización de las poblaciones, es algo que definitivamente vamos a tener que llegar a ese punto. Y hemos iniciado algunos intentos en contacto con FunSalud, pero ya se están incorporando algunas otras instituciones para el seguimiento. En lo que sigue voy a comentarles esta serie de actividades que hacemos dentro del grupo mezclado de la UNAM y el INMEGEN y que inicia con esta función fundamental de apoyo a la población de recursos más escasos de la Ciudad de México. En este momento nuestro consultorio se encuentra en un centro de salud que se localiza en la alcaldía Álvaro Obregón y que es el sitio en donde estamos dando el seguimiento prenatal y conformando la cohorte prenatal con el gobierno de la Ciudad de México. Esta es una función fundamentalmente de la doctora Carolina Espinosa Maldonado, quien es la responsable del seguimiento de las señoras en el consultorio y que las ve por repetidas ocasiones a lo largo del embarazo. Idealmente las vemos 6 o 7 veces, en donde siempre en cada consulta hacemos una toma de muestras que sirve para el seguimiento del embarazo y lo que resta, las señoras nos autorizan para hacer los proyectos de investigación como los que les voy a hablar en un momento. Pero quiero resaltar que la organización que hay en torno al seguimiento de estas mujeres, así como en la corte del Instituto Nacional de Perinatología, es altamente estructurado. Esto es algo que hacemos de la misma forma siempre, con elementos de referencia clínicos siempre equivalentes y que nos permiten pues caracterizar muy bien la evolución del embarazo en ambos sitios. Y al mismo tiempo tenemos acceso a esto que es oro molido, que son las muestras de las pacientes que eventualmente desarrollan un embarazo normal o desarrollan un embarazo complicado. Pero habiendo tenido muestras desde el inicio de la gestación, uno puede establecer
seguimientos como los que les voy a comentar en un momento más. Dentro de estos consultorios damos también orientación alimentaria. Este es un programa que está a cargo de la maestra en ciencias, ella es nutrióloga, Sheila Hernández, quien es responsable de organizar la orientación alimentaria para la embarazada, que es un componente fundamental del seguimiento prenatal. Este es un programa que hemos desarrollado desde hace algunos años y que está perfectamente adaptado a las condiciones propias de esta población. Al mismo tiempo, tenemos un programa de inducción al uso exclusivo de la lactancia, de la lactancia al pecho, que está a cargo de una especialista en esta área, la nutrióloga Jessica Soriano, quien aquí está en acción en uno de sus talleres con las pacientes que están recibiendo el seguimiento prenatal y que reciben un taller presencial como ven ustedes aquí. Parte de los detalles que buscamos es que encontremos la solución a los problemas más comunes del proceso de lactación y que las señoras entiendan los beneficios que hay derivados del uso de la lactancia exclusiva al pecho. Y también tenemos en acción un programa que es también un programa presencial. Está a cargo de ambas, de Sheila y de Jessica, en donde, en colaboración con con otras personas, con otros profesionistas, estamos desarrollando un programa, lo venimos adaptando desde hace tiempo, en donde lo que estamos haciendo de novedoso es incluir, esto lo hicimos en un momento, voy a hablar un poquito más de la caracterización de la dieta habitual de esta población, y de ahí tomamos los alimentos que les son más comunes y esos son los que incluimos en las recomendaciones para la alimentación complementaria de los niños y niñas de los aproximadamente 6 meses en adelante. En estos talleres, que son equivalentes al de lactancia, les enseñamos el manejo, la higiene, el modo de preparación, preservación, el modo de administrar los alimentos y ahora con el arribo de nuestra colaboradora pediatra hemos incluido algunas cosas o incluiremos nuevas maniobras como que seguramente van a beneficiar a esta población también. Entonces, todos estos son programas de intervención que hemos venido diseñando y que operamos en el entorno de las cortes. Esto se complementa con la corte pediátrica. Esta corte pediátrica está a cargo de la pediatra María José Garcés, quien da seguimiento a los niños a lo largo del tiempo, haciendo una evaluación de los elementos de seguimiento pediátrico más tradicionales en distintos momentos de la evolución del crecimiento y desarrollo del niño. Y esto nos permite correlacionar precisamente el modo en cómo el niño evoluciona, el modo en cómo el niño se incorporó a la alimentación complementaria, el modo en que lactó el niño y cómo fue su vida fetal. O sea, esta secuencia se complementa en este momento y de esta manera vamos integrando pues ambas cohortes en el concepto que hemos estado mencionando en este entorno de los primeros 1000 días. De esta forma, estas son pues nuestras herramientas fundamentales y al mismo tiempo cumplimos una función absolutamente indispensable porque en este momento, sobre todo en este último año con la pandemia encima, la consulta prenatal, la consulta pediátrica se han visto seriamente afectadas para toda la población y nosotros hemos colaborado de alguna manera para que una proporción de ellas, por lo menos en esta alcaldía, reciban la atención que se requiere para cualquiera de estas dos etapas. Aquí
tengo un problema. Acá está. Ok. El aprendizaje que hemos derivado de la atención médica que se ha dado a esta población, a mujeres embarazadas y niños, nos ha llevado a plantear la necesidad de repensar y utilizar esta etapa de los primeros 1000 días como un buen argumento para integrar el cuidado continuo de toda la etapa. Esto es algo que es factible, o sea, no estamos inventando nada, pero simplemente darle continuidad y en este entorno del seguimiento de la embarazada y del niño, contemplar pues una serie de programas como los que les acabo de comentar y que permitirían ofrecer un entorno óptimo para el crecimiento del niño, un entorno óptimo para promover la salud de la mujer en la etapa de embarazo y en la etapa posterior al mismo. Y un gran reto es expandir la cobertura. Es decir, necesitamos modelos de atención que se puedan duplicar en otros ámbitos en donde esto llegue a un número mayor de población. Sin duda alguna, las normas oficiales de manejo que están disponibles se nos han quedado cortas, especialmente ahora en las condiciones de la pandemia, pero también en el entorno del perfil epidemiológico que nuestro país y el mundo entero está teniendo. De manera que esta es pues una oportunidad para incidir en la mejor atención materno-infantil y parte de lo que queremos proponer en este proceso es precisamente el desarrollo de mejores modelos de atención y que alcancen a la mayor cantidad posible de población. Pero como les mencionaba, también podemos hacer investigación en áreas de frontera. Nosotros tenemos estas 5 áreas en donde venimos desarrollando distintos proyectos de investigación en torno al tema de epigenómica. Hemos hecho varios proyectos, estamos haciendo varios proyectos aprovechando precisamente el seguimiento longitudinal que tiene la mujer embarazada y lo complementamos con el enfoque de medicina fetal. Ahora, con el seguimiento de los niños, podemos empezar a incluir algunos proyectos muy ambiciosos en torno a la programación, por ejemplo, del perfil metabólico y programas dirigidos a atenuar el desarrollo de la obesidad infantil. Por otro lado, en el ámbito de lo más social, estamos analizando algunos modelos económicos que nos van a permitir hacer recomendaciones específicas en torno al consumo de alimentos, respetando la idiosincrasia y la preferencia y con mucha seguridad alimentaria en esta población. Pero esto es de un ámbito distinto. Voy a mencionarles algunos de los que tenemos en proceso más adelantados y sin duda alguna el más ambicioso es precisamente el que se refiere a entender mecanismos moleculares, mecanismos que conecten los efectos ambientales con los efectos genéticos, es decir, la modulación del epigenoma. Esto es algo que afortunadamente tenemos una institución como el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en donde confluye una capacidad tecnológica y de profesionales que permite perfectamente abordar este tipo de problemáticas. Esta parte del epigenoma, el estudio del epigenoma, está coordinado por la doctora Erika Chavía. Ella es la responsable en mi grupo del desarrollo de todos los temas relacionados con el estudio del epigenoma. Y hemos venido incursionando con distintos enfoques, algunos simples como este que les presento acá, que se refiere a, y digo simples por lo que voy a decir a continuación, no es que sea sencillo, pero
el estudio del metiloma, es decir, estas modificaciones que ocurren en las islas CPG en nuestro genoma, en donde el DNA las bases nitrogenadas son metiladas y con ello se logra un efecto de silenciamiento casi siempre de la expresión de genes que están hacia adelante de los sitios en donde se está ejecutando la metilación, como ocurre en algunos modelos como el cáncer, en donde esto está muy bien estudiado. Y hemos encontrado algunas cosas muy interesantes, estudiando, por ejemplo, el metiloma en el cordón umbilical como un indicador de células fetales. Hemos encontrado una asociación muy clara que se representa en esta gráfica entre la ganancia de peso gestacional y el estado de metilación de genes específicos. Este es un enfoque al que me refería como sencillo, es el enfoque de genes candidatos, en donde se seleccionan genes específicos, por ejemplo, genes obesogénicos que se han identificado con eventos y procesos que conducen al desarrollo de obesidad, y se analiza su metilación. Esto es un enfoque que evidentemente tiene el defecto de ser muy parcial, pero es así de claro la relación que hay entre los efectos ambientales y la metilación de los genes. Este es uno de los mecanismos que actualmente estamos estudiando. A donde quisiéramos llegar, y esto es algo que la doctora Chavira ha iniciado en nuestro laboratorio, es el estudio de los arreglos cromosómicos, el arreglo de la cromatina. Nos tenemos que pensar que estos cambios genómicos no pueden suceder a nivel de un solo gene o dos o tres genes. El efecto que nosotros observemos en donde un sujeto, por ejemplo, desarrolla más capacidad para duplicar células de tejido adiposo, evidentemente dependen de muchos elementos y solamente son mecanismos como estos en donde hay interacciones entre regiones lejanas de los genes, de los cromosomas, y que son arreglos que se cifran en la estructura del cromosoma. Estos arreglos de la cromatina están perfectamente demostrados, sabemos que existen. Aquí, esta es una manera, es una caricatura de lo que sucede en el interior de nuestro material genético, en donde una porción del mismo está silenciado aquí en azul, y hay zonas, hay islas que se les llama fábricas de transcripción, que son zonas en donde se están expresando genes y en otras en donde no las hay. Este control precisamente de una población grande. Imaginen ustedes esto en un cromosoma, piénsenlo para varios cromosomas, entiéndanlo para todos los cromosomas funcionando al mismo tiempo, y se trata de una condición verdaderamente compleja. Por eso estamos tan atrás en términos de entender cuál es el lenguaje del arreglo de nuestro genoma, y que nos explique el resultado en funciones como las que mencionaré en un momento. La buena fortuna es que la metodología existe para estudiarlo, y hemos iniciado pues a abonar el entendimiento de cómo es posible entender cosas como la modulación del metabolismo, esto que se llama también metabotipo, y que al mismo tiempo que estudiamos desde la ventana genómica, estamos estudiando también desde la perspectiva de su expresión final, que son los metabolitos. Cuando uno habla del metabotipo, habla de la forma específica, y lo estoy simplificando, de la forma específica en cómo manejamos distintos sustratos metabólicos. Aquí les pongo los tres más relevantes: la glucosa, genéricamente ácidos grasos y genéricamente aminoácidos. El modo en cómo cada sujeto maneja esto es diferente. Y claro, hay algunos grupos de sujetos que manejan más o menos parecido cada uno de ellos, pero en general, cada uno de nosotros tenemos una versión específica del cómo manejamos nuestro metabolismo, así como manejamos nuestra presión arterial o nuestra temperatura.
Esto referido al metabolismo es lo que conocemos como metabotipo. Y cómo entendemos que cada uno de nosotros manejamos a los ácidos grasos, a la glucosa y a los aminoácidos de una forma especial. Evidentemente no se trata de rutas metabólicas, se trata de tejidos con sus rutas metabólicas, pero cada uno aportando una versión de este metabotipo. Es decir, las interacciones que resulten en el mejor o peor manejo de la glucosa no solamente dependen del páncreas, dependen de la disponibilidad por gluconeogénesis a partir del riñón, de la disponibilidad de ácidos grasos para el adecuado uso metabólico de la glucosa, el uso de los aminoácidos. Es decir, por eso refería la necesidad de contar con herramientas tan complejas como los arreglos de cromatina, como el enfoque del epigenoma, porque son interacciones complejas de varios tejidos al mismo tiempo y cada uno de nosotros, para hablar del metabotipo, tiene pues la forma específica porque cuenta con un tejido adiposo que trabaja de una manera, un músculo que trabaja de una manera, un hígado que trabaja de una manera, un riñón, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera es que se logra una combinación extraordinariamente complejo. Pero eso es precisamente lo que condiciona, y esto lo sabemos por la epidemiología, condiciona precisamente cierta susceptibilidad para desarrollar obesidad. Y algunas otras características condicionan que ya siendo obeso, desarrolle un sujeto la enfermedad metabólica. ¿Cuáles son estas combinaciones que resultan en la progresión de un sujeto hasta la enfermedad metabólica? Eso es lo que pretendemos entender a través de este enfoque. Y claro, hay que utilizar herramientas complejas. En el Instituto Nacional de Medicina Genómica contamos con una unidad de metabolómica desde hace ya varios años, en donde hemos reunido la experiencia fundamentalmente para explorar esta rama de las ómicas. Y no voy a ahondar en la descripción de las metodologías, pero afortunadamente contamos pues con, no solamente con los equipos, con las técnicas necesarias para interrogar los rasgos metabólicos de un sujeto, sino la manera de descifrarlo. Esto es probablemente lo más complejo con lo que contamos en términos del enfoque hacia la metabolómica, ya que tenemos un grupo de bioinformáticos extraordinarios, es toda una subdirección en el instituto, y que ha desarrollado análisis específicos para poder entender cómo se conforma la respuesta metabólica en los sujetos y que pues son pruebas estadísticas inéditas. Es decir, estas son contribuciones que se tienen que inventar porque se tienen que probar contra los datos experimentales. Y les comento, esto es probablemente una de las mejores noticias, el contar con ambos aspectos bajo control. En otro sentido, hemos incursionado en el área de la medicina materno-fetal. Esto es algo que también la doctora Erika Chavira ha tenido interés en desarrollar, y en el último par de años ha sido capaz de utilizar el enfoque de generación de información a través de secuenciación de RNA con estos equipos de última generación, en donde el resultado es una cantidad de información masiva, enorme, gigantesca, pero que nos permite explorar algunos aspectos como este que les muestro aquí. Esta es una de las contribuciones en donde, sin ahondar demasiado en los detalles, se seleccionan cada uno de los RNAs que andan circulando en la mujer embarazada a lo largo del embarazo, y gracias a la identificación específica de ellos y la agrupación en firmas moleculares
que correlacionan de una manera, que es lo que indica esta línea azul. Estas son firmas de RNAs que tienen una correlación altísima. Vean ustedes con qué, con el peso fetal o con el crecimiento fetal. De manera que parte de la intención es complementar las tecnologías existentes como el ultrasonido con pruebas moleculares que se pueden tomar a partir de la sangre de la mujer embarazada y, entre otras cosas, por ejemplo, predecir el sexo del producto o bien dar un seguimiento del crecimiento fetal. Todo esto a través de la identificación de poblaciones de RNA en circulación mediante secuenciación del mismo. Por otro lado, el trabajo que venimos haciendo desde hace años en torno al trabajo de parto normal y pretérmino se ha venido enriqueciendo en los últimos años con precisamente estas muestras tan valiosas que les venía yo comentando. Este trabajo está a cargo de varias personas, pero resalto a mi estudiante de doctorado, el doctor Eduardo Sandoval, y a la investigadora asociada Noemí Meraz, que se han dado la tarea de analizar cuál es la secuencia que ocurre en términos de distintos marcadores a lo largo de la evolución del embarazo y al momento del trabajo de parto. En estos datos que les comentaré, ellos han comparado muestras provenientes de mujeres que desarrollaron parto de término o parto pretérmino y que fueron reconocidas en distintos momentos de la evolución del trabajo de parto. Para simplificar la explicación, el 0 quiere decir que estaba al inicio, que no había nada de trabajo de parto, y el 4 es que se había iniciado ya francamente el trabajo de parto. Cuando uno toma muestras de estos momentos, valiéndose de las herramientas clínicas que les acabo de mencionar, uno puede ver cosas como estas. Ven, aquí están separadas en esta gráfica citocinas quimiotácticas, proinflamatorias y antiinflamatorias. Noten ustedes que es importante que vean, esto es una escala semilogarítmica, es decir, esta escala es logarítmica, y vean ustedes lo que le pasa a las citocinas proinflamatorias cuando van avanzando en los distintos estadios que acabo de mencionar. 0, 1, 2, 3, 4. Vean ustedes lo que pasa aquí, por ejemplo, con la interleucina 6. Es un disparo enorme de citocinas proinflamatorias una vez que se inicia el trabajo de parto. Si comparamos las concentraciones de las citocinas en parto normal y en parto pretérmino, una de las cosas que hemos encontrado es que las concentraciones de estas citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias son totalmente equivalentes. Esto quiere decir que por lo menos en términos del mecanismo inflamatorio asociado al trabajo de parto, es lo mismo el trabajo de parto de término que el pretérmino. Esto nos lleva inmediatamente a la posibilidad de identificar citocinas específicas que son características como el equivalente de firmas del inicio del trabajo de parto. Y esto nos permite pues hacer una propuesta como utilizar la interleucina 6. Ven ustedes en esta gráfica el desarrollo de trabajo de parto que está representado aquí por la línea negra y sus límites de confianza, y acá abajo la concentración de interleucina 6. Esta es una de las utilidades que puede tener un proyecto de esta naturaleza. Vean cómo la concentración de IL-6 que viene bajita y no hay desarrollo de trabajo de parto, de repente se dispara como a partir de este momento y después aumenta progresivamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que podemos utilizar a la interleucina 6 como una señal de que el trabajo de parto se ha iniciado y complementar el enfoque clínico con una medición de una citocina que nos puede avisar, si ustedes ven el efecto, hasta 12 días antes del inicio del trabajo de parto. Esta es la utilidad de un trabajo de esta naturaleza, aunque también estamos estudiando algunas otras cosas como
lo que pasa en las membranas que se rompen en forma prematura. Esta patología es una de las patologías que hemos estudiado más en nuestro grupo y que consiste en que estas membranas que rodean al producto se rompen de manera espontánea. Y resulta que estas membranas están hechas básicamente de tejido conectivo, aquí mostrado con técnicas especiales, pero que muestran que básicamente lo que hay aquí es tejido conectivo, que eso es lo que se rompe. El trabajo de Lourdes Vadillo Pérez es precisamente entender qué es lo que está sucediendo, el mecanismo que hace la diferencia entre la ruptura que consideramos fisiológica. Toda esta columna representa la expresión relativa de distintos genes cuando se comparan con lo que sucede en condiciones de ruptura prematura de membrana. Una de las características centrales es que hay una gran diferencia en un grupo de genes que tienen que ver con el reconocimiento de los elementos de matriz extracelular. Es decir, que el enfoque novedoso y que solamente en condiciones como las que estamos trabajando se puede lograr, es precisamente entender mejor estas patologías. El último brazo de trabajo del que les hablaré es el que tiene que ver con nutrición en embarazo. Hemos sido capaces de desarrollar una curva de esta naturaleza, unas curvas como las que aquí les muestro, en donde una de mis estudiantes de doctorado, comentaré un poquito más de su trabajo en un momentito, ha podido señalar cuál es la ganancia de peso que nuestras mujeres mexicanas tienen a lo largo del embarazo, partiendo de diferentes puntos de índice de masa corporal previo al embarazo. Lo que tienen ustedes aquí es una forma de describir el modo en cómo la mujer embarazada gana peso a lo largo de la gestación, y eso también se puede hacer con este seguimiento. La evaluación de la calidad de la dieta es algo que nos ha interesado. Les mencionaba, nosotros hemos invertido una cantidad de esfuerzo enorme en recabar la información de lo que comen las señoras embarazadas, y a través de recordatorios de 24 horas, que tenemos miles de ellos, hemos podido establecer antes, este es un trabajo que inició la doctora Mónica Ancira hace algún tiempo y que ahora hemos continuado para tratar de entender cuáles son los patrones asociados a la dieta normal y la que se complica con cosas como bajo peso al nacer o ganancia pregestacional inadecuada, a través de establecer distintos medidores como estas escalas que permiten evaluar la calidad de la dieta, y de las que existen varias. Pero esta es otra parte del trabajo que hacemos y que nos permite, por ejemplo, identificar que la adherencia adecuada a dietas adecuadas resulta en protección para el desarrollo de bajo peso al nacimiento. Esto es algo que es parte del trabajo que resulta de justamente lo que les acabo de mencionar, y que pues nos permite identificar grupos de alimentos que podemos recomendar. En el último de los ejemplos que les mencionaré es el interés que tenemos. Este es el trabajo de Isabel Omaña en torno a la caracterización de los efectos cardiometabólicos en mujeres embarazadas con diferentes adiposidades. Ustedes ven en estas gráficas, no es necesario que describa todas ellas, porque el mensaje que quiero señalar es que partiendo de distintos niveles de adiposidad, sobrepeso, obesidad y normal, la cantidad de glucosa, si ustedes ven la cantidad de glucosa que maneja la mujer durante el embarazo, es totalmente distinta para estos 4 estratos que aquí les muestro. Y lo mismo pasa para la presión arterial. De manera que la contribución fundamental es entender mejor cómo en nuestra mujer estos factores podrían representar un riesgo
que evidentemente el manejar concentraciones que afortunadamente, si ustedes ven, pues no son cantidades circulantes patológicas, pero son mucho mayores que las que manejan mujeres con índices de masa corporal menores. Lo mismo pasa con la presión. ¿Sí? Entonces, esto significa que podemos entender mejor el riesgo que representa el tener obesidad y estar embarazada. Esto simplemente son los números, la estadística de la relación entre los triacilgliceroles, la glucosa y el colesterol total. Una de las cosas importantes es que vean los tamaños de muestra que tenemos. Estas son 700 mujeres seguidas a lo largo del embarazo, lo cual hace un análisis muy poderoso y las conclusiones seguramente son mucho más generalizables al entorno que nos interesa. Y con esto doy por terminada mi presentación. Agradezco, como lo hizo la maestra Polo, el trabajo que la doctora Estrada, la doctora Zambrano y la propia maestra Polo han hecho para poder apoyar el desarrollo de todo este trabajo. Esta es una invitación para los de ustedes que se pudieran interesar por establecer colaboraciones o, en su caso, si son estudiantes que quieran ingresar a alguna de estas áreas. La idea era presentarles pues el abanico de opciones que estamos poniendo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Varillo. Tenemos dos preguntas, comentarios. El primero tiene que ver, yo quisiera agradecer la presentación porque sí nos da claridad sobre, en primera instancia, sobre el apasionante campo de investigación en el tema, ¿no? Podemos pensar de interesante, importante, relevante, simplemente por el conocimiento, ¿no? Pero en el segundo sentido, y tiene que ver con el comentario y la pregunta, con lo relevante que es para la salud pública y para la atención pues de la problemática de salud, las principales causas de muerte, enfermedad, discapacidad en este país, ¿no? Y el comentario va en el sentido, y la pregunta va para ahondar, si nos pudieras comentar sobre cómo el gremio de la investigación, como investigadores, como académicos, porque escuchamos temas de investigación, pero también escuchamos de intervenciones. Entre la investigación básica y el salto que haya hacia no intervención, ¿cómo podemos avanzar la investigación y estas intervenciones para la construcción de política pública? Porque igual, esa es una opinión mía, creo que yo no, pocas veces veo tanta incongruencia entre lo que sabemos que se necesita hacer a nivel de política pública y lo que se hace, ¿no? Tenemos la evidencia que es muy relevante trabajar durante los primeros 1000 días, sin embargo, la política pública y los recursos todavía se concentran en edades posteriores, cuando probablemente estamos llegando tarde. Tenemos ahí un espacio en el que creo que no hemos logrado transmitir, que no es que dejemos de intervenir posteriormente, pero el hueco y la incongruencia es muy grande. No sé si nos podrías comentar un poco más de esto. ¿Cómo podemos avanzar para transmitir? ¿Cómo podemos utilizar el conocimiento que generan las propias intervenciones que ustedes están construyendo? Bueno, sin duda se trata de un problema muy antiguo y muy complejo, el conectar el conocimiento con la política pública. Son áreas que desafortunadamente requieren de intermediarios de distinta índole para poder reunir. Nosotros como médicos, como personal de salud y como investigadores, tenemos la responsabilidad de proveer la mejor información posible y que sea información que sea pertinente para nuestra población. Eso es algo que
todos nosotros hemos asumido como una necesidad de generar pues información que eventualmente pudiera ser de utilidad. Yo creo que hay que tratar de conservar, que es un tanto la esencia de este grupo en general, tratar de conservar el vínculo con la solución de los problemas que nos pueden ser más cercanos, en este caso en el ámbito de la salud materna e infantil. Eh, pero, eh, pero definitivamente nos hace falta uno o varios eslabones que nos permitan transmitir esta información a, eh, a otras instancias. Este es el papel que debería desempeñar, por ejemplo, el CONACYT, ¿no? Esto es algo que debería estar imbuido en el funcionamiento de una agencia como el CONACYT, que recabara esta información y bueno, lo que hay en el dicho de la actual administración es precisamente el gran interés que tienen en aterrizar información que resulta de utilidad para nuestra población. Entonces, pero eso es algo que nosotros no hacemos o hacemos torpemente, ¿no? Porque no sabemos, nosotros estamos del otro lado del problema y que creo es algo que deberíamos asumir y expandir lo más que podamos, tanto la parte de entender muy bien cómo ofrecer la mejor atención para la mujer embarazada, para el feto, para el lactante, para el niño, eh, como entender los mecanismos biológicos que condicionan la mayor parte de las patologías que los afectan. Del otro, pues confieso que sé muy poco. Tenemos tenemos otra pregunta que tiene que ver con esto mismo, y nos preguntan qué intervenciones podemos realizar a nivel de política pública para finalmente ver resultados a nivel local y no solamente nacional. Bueno, fundamental. Esto, de hecho, es algo que afortunadamente algunos tomadores de decisiones ya han escuchado y ha sido un esfuerzo de este grupo que en los últimos años hemos estado repitiendo a la menor provocación los beneficios que hay, por ejemplo, de la atención prenatal. Si una mujer se sabe embarazada, tiene que acudir al médico para recibir atención prenatal. Este es un mensaje central que podemos soportar con una cantidad enorme de información y que debería poder ser definitivamente parte de las políticas públicas. Esto en muy breve tiempo, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, todos ustedes podrán ver muy pronto una campaña que está dirigida a promover estos tres aspectos de los que he hablado hoy. Uno es la atención prenatal, otro es la inducción de la lactancia exclusiva al pecho y el otro es la adecuada introducción de alimentos en el inicio de la alimentación complementaria. Es decir, hay mensajes que son centrales y que ya no ameritan más reforzamiento desde el punto de vista técnico. Ya pueden ser aplicados. Hay que encontrar los canales. Estos tres son un excelente ejemplo. Pronto van a ver los pósters que dentro de nuestro grupo hemos diseñado y que hemos puesto a disposición de esta secretaría. Sí, siempre se olvida el micrófono. Tenemos aquí una pregunta de Mara Gutiérrez que tiene que ver con la integración en todo este trabajo con la integración de indicadores de atención temprana del desarrollo infantil, la detección de riesgos, señales de alarma que puedan generar una restricción en la funcionalidad y participación para una intervención temprana con medicina de rehabilitación y disminuir la severidad de la discapacidad. Ya que esta situación, todos estos aspectos son claves para la prevención, pero también para la detección oportuna del trabajo durante los primeros 1000 días de vida. Sí, sin duda. Esto forma parte de la atención pediátrica de seguimiento y esto es lo que
nuestros colegas pediatras saben hacer perfectamente. En este seguimiento que forma parte de la corte pediátrica, precisamente se incluye la evaluación en los momentos adecuados del crecimiento y desarrollo del niño, la manifestación de una serie de funciones que son evaluadas de manera directa y que van pues desde manifestaciones de reflejos osteotendinosos, de desarrollo de capacidades motrices, de desarrollo de capacidades intelectuales, de agudeza visual, etcétera. Todo esto forma parte del manejo pediátrico y lo que quisiéramos entender es cómo factores que estuvieron alrededor de el crecimiento en las etapas previas y en el propio crecimiento del niño influyen en el desarrollo de algunas de estas complicaciones. Esto es parte de lo que eventualmente podemos indagar un poco más. Es por eso que yo ponía a disposición de todos ustedes, como el resto de mis compañeros, este conjunto de capacidades que tenemos instaladas para sumar más y poder entender un poco más de qué factores afectan el desarrollo intelectual, motriz de los niños, por ejemplo. Sí, gracias. Tenemos otra pregunta que tiene que ver con estas intervenciones que se están construyendo alrededor de la promoción de la lactancia materna, la alimentación complementaria, la alimentación saludable para las mujeres. Si está considerado, ya se ha realizado la medición de impacto para medir la efectividad de las intervenciones. Todas estas etapas tienen sus propias variables de seguimiento. ¿Sí? Es decir, el comentar, por ejemplo, que estamos haciendo una intervención de orientación alimentaria debe poder modificar el modo en cómo la mujer se alimenta, la mujer embarazada en este caso. Y esto lo podemos medir. Tenemos distintos instrumentos, el propio recordatorio de 24 horas, la ganancia de peso gestacional, nos pueden indicar, quiero decir de manera individualizada para cada paciente, nos pueden indicar el grado de apego a las recomendaciones que se están haciendo. Y así como para este ejemplo pequeño, tenemos variables para poder evaluar todas las demás. Es el apego a la lactancia, el apego a las recomendaciones para la alimentación complementaria, el apego para el seguimiento completo durante el embarazo, etc. Sí, es parte inherente al trabajo que estamos haciendo. Y sumando esta respuesta a lo que comentábamos en un inicio sobre cómo nos cuesta trabajo y estamos aprendiendo a comunicar estos resultados en un lenguaje y para ser utilizados, que sean aplicados en un lenguaje para los tomadores de decisiones, ¿no? Probablemente tengamos que ampliar el equipo para poder hacer esta comunicación y que finalmente todo esto llegue a la construcción, ya no sé si de políticas públicas, que está muy arriba, pero sí de acciones, o sea, que se construyan respuestas de Estado, ¿no? Sí. Con todas estas respuestas que nos dan, información que nos dan la medición del impacto de las intervenciones, ¿no? Claro. Sí, digo, algo tan simple como esto que mencionaba, y por eso mencionaba hace un momento de la interleucina 6. Cuando estamos en un consultorio de urgencias en cualquier hospital ginecobstétrico, el 80% de las mujeres que llegan refiriendo que tienen trabajo de parto, no lo tienen en realidad. Pero no es que no lo tengan en realidad, sino que apenas están empezando. Y desde el punto de vista clínico es muy complicado. Y se invierte una cantidad de esfuerzo grande en distinguirlas a las que sí y a las que no. Una medición como esta que les proponía podría ser de enorme utilidad. Entrando la mujer a la sala de urgencias, se le toma un exudado cervicovaginal, se mide la interleucina 6 y si está por arriba del punto de corte, estamos agregando un elemento que eventualmente podría ser parte de las políticas del manejo de toda mujer que estuviera entrando a una institución ginecobstétrica para atención del trabajo de parto. Este es un ejemplo, pues. Esa es la idea detrás de esto. Bueno, pues qué ejemplo, qué claridad de ejemplo.
Tenemos aquí una pregunta de Diana Garduño, que si se considera posible que en un futuro las pruebas genéticas sean importantes para el diagnóstico temprano de las distintas patologías que afectan tanto a embarazadas como a sus hijos, a los productos. Sin duda, de hecho ya estamos utilizando una buena cantidad de ellas que se han incorporado a las herramientas de la medicina fetal. Esto es algo que todavía está, digamos, en etapas tempranas, porque las que son las más eficientes son las que implican, por ejemplo, tomar una muestra de líquido amniótico, lo cual representa un riesgo adicional, pero son las más eficientes. Y a través de ese tipo de muestras se puede hacer, hay un listado ya enorme de pruebas que nos permiten detectar algunos errores congénitos del metabolismo, algunos errores cromosómicos, etcétera, que hacen factible establecer un diagnóstico en etapas muy tempranas. Pero claro, nos estamos moviendo hacia pruebas con menos intervención, es decir, una muestra de sangre en una mujer embarazada es menos cruenta pues, que una muestra de líquido amniótico. Y el problema ahí son la amplificación de la señal, pero pues, estamos con técnicas como esta que ahora todo el mundo conoce, el PCR, RT-PCR, que con una sola hebrita que tengamos de RNA somos capaces de amplificarlo lo suficiente como para identificar al virus maldito con el que estamos lidiando, ¿verdad? Entonces, realmente la tecnología se está moviendo rápidamente en esa dirección, sin duda alguna. Gracias. La última pregunta, bueno, es un comentario y pregunta al mismo tiempo, tiene que ver con el enfoque de los 1000 días, que ya platicamos un poco, que a pesar de que lo sabemos, está la evidencia, está el trabajo, sigue estando un poco relegado en la construcción de políticas públicas. Nos falta hablar del periodo de los 2 a los 5 años, ¿no? Siempre se queda ese periodo de vida, porque son 3 añitos, 2 añitos de los niños muy relevantes en la vida, para su salud, en ese momento y en el futuro, de los que se habla poco, antes de que, en la etapa preescolar y un poco antes de que entren a la escuela, que se escapa estos 1000 días. Y quisiera, no sé si nos pudieras comentar un poquito de estos años, que son muy relevantes también y de los que no hablamos poco. Sí, de hecho es un tema que nos va a cambiar el título de estas conferencias. Estoy absolutamente seguro que el próximo ciclo de conferencias que organicemos se va a llamar ahora de los 2000 días. Y de los 2000 días porque esta ventana que hay entre los 2 años y la etapa preescolar es una etapa en la que sucede una cosa verdaderamente escandalosa y que tenemos documentada en nuestro país desde hace ya varios años, varias décadas de hecho, en donde hemos encontrado que es en esta etapa cuando se alcanza la prevalencia de sobrepeso y obesidad que estamos observando en los niños escolares. Ese 30% que tenemos de suma de sobrepeso y obesidad en los niños escolares, que son los mejor estudiados, es una cifra que es escandalosa y que tiene un presagio verdaderamente malo para el resto de la vida de estos niños y peor cuando crezcan. La obesidad infantil es un problema. Ustedes frecuentemente han oído hablar que son los campeones en este tema en el mundo. Y el proceso de génesis de la obesidad precisamente ocurre en ese disparo enorme que observamos, es decir, básicamente de 0 a 30%, por exagerar, pero porque no es 0, pero al 30%, ocurre en esta ventana de los 2000 días. De manera que, habiendo partido de la definición de estos primeros 1000 días en donde hemos involucrado factores fundamentalmente de naturaleza epigenética de fondo, en donde son estos factores biológicos los que influyen más
en la respuesta a los estresores ambientales. Ahora, tenemos que incluir la etapa que sigue, porque es precisamente cuando el niño socializa, cuando el niño inicia su contacto con el medio ambiente, en este sentido del que estoy hablando, con la alimentación, y que hemos descuidado completamente. No tenemos un solo esfuerzo gubernamental dirigido a estas etapas, en donde se está incubando el problema que después vemos de ahí en adelante. Y entonces va de 0 a 30, entran el 30% de sobrepeso obesidad en la edad escolar, y ustedes conocen muy bien los datos de salud. En la edad adulta nos vamos al 70, ¿no? Entonces, eh, o más. Pero entonces el salto que se va a acumular de 30% a 70% desde la edad escolar hasta la vida adulta es una etapa mucho más larga, y estos años, desde los 2 hasta los 5, es donde se está incubando la mayor parte del problema, y tenemos que entender por qué. Esto es algo que hemos descuidado. Este sería mi mensaje. Sí, creo que es un muy buen mensaje y yo reitero, lo sabemos, están los datos y no hemos encontrado la manera de que en la arena de la toma de decisiones voltee a verse este periodo para sumarlo también al que sigue, que es muy importante. Tenemos vamos a tomar una última pregunta eh, para acabar, y que tiene que ver con el periodo preconcepción, el manejo, que podría modificar los efectos posteriores tanto de la madre durante y después del embarazo y los niños, que si se ha pensado en estrategias durante este periodo de la vida, de las mujeres jóvenes en edad reproductiva. Sí, siempre hemos hablado cuando estamos en el ámbito de la salud materna de la mujer embarazada, siempre hemos pensado en la necesidad de contar con estrategias eh, eh, que nos permitan ofrecer las mejores condiciones para que una mujer se embarace y transcurre el embarazo con de la mejor salud posible. Desafortunadamente, todos los elementos, y que yo reseñaba un poco acerca de esto en mi primera plática, son extraordinariamente adversos. Por ejemplo, cito uno solo, el embarazo adolescente. El embarazo adolescente ha ido aumentando de una manera totalmente ilógica. Esto es algo que en los últimos años, en los últimos 10 años, ha ido aumentando. Y si queremos ofrecer una mejor calidad eh, eh, de salud durante el embarazo, tenemos que combatir un flagelo como este. Este es central, por ejemplo. Tenemos que concentrarnos antes de pensar si hacemos algo, por ejemplo, poner módulos en las delegaciones donde están los registros civiles, y a todos los que vayan ahí, que van a casarse, empezar a darles instrucciones de cómo sería una familia con embarazos sanos. Mejor tenemos que resolver los problemas que son los más graves. Es absolutamente intolerable que tengamos estas tasas de embarazo adolescente en nuestro país. Y en los centros urbanos esto se ha incrementado de una manera verdaderamente escandalosa, con todas las complicaciones que esto representa, que son de toda índole. Sí, sí, muchas gracias. Creo que es muy importante. Creo que la gran aportación, mensaje de esta plática es llamarnos la atención sobre el gran trabajo que es posible hacer entre sectores y entre grupos de investigación, que hay talento, que hay recursos, que hay datos disponibles, que además están listos para utilizarse, para aplicarse. El llamar la atención sobre los 2000 días creo que es también muy importante, que nos debería de llevar a pensar las cosas diferente. Me gustaría, bueno, y para acabar, tenemos el último informe de la FAO y la OMS sobre la situación de salud y alimentación en el mundo, obviamente bajo los estragos de la pandemia. Es realmente, el retroceso es probablemente sea de décadas, afectados los grupos vulnerables principalmente. México no es la excepción. La triple carga de malnutrición afecta a todos.
las deficiencias específicas. La última encuesta nacional de salud y nutrición en México, el dato duro es que la obesidad, el sobrepeso y la obesidad se ha incrementado en todos los grupos de población. Entonces, creo que no hay tiempo ni de detenerse ni de pensar mucho, sino de discutir y unir esfuerzos para actuar en paralelo a cómo se va generando la información a través de la investigación y la academia y los trabajos técnicos. Muchas gracias, doctor Vadillo. Muchas gracias Muchas a gracias. todos por su presencia. Les invitamos a las siguientes conferencias. Como les hemos comentado, las anteriores están disponibles en fondonutrición.org con la idea de poder hacer el seguimiento de la historia, de cómo pensamos como grupo que podíamos presentar este trabajo. Pueden consultarse, se pueden compartir igualmente. También pueden consultar el programa. Tenemos todavía la mitad del año. A finales de agosto tendremos la siguiente conferencia. Pueden consultar el programa. Y en redes estaremos comunicando las siguientes fechas y invitando y abriendo el registro para las siguientes conferencias. Agradecemos mucho la presencia. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.